Buenas noches, nuevamente aquí presentándonos delante de ustedes para compartir este programa que espero que sea de bendición para cada uno de ustedes, del grupo El Pescador, de la Comunidad Católica San Pablo. Nosotros somos los esposos Iscoy. Yo soy Hilario. Lucky de Iscoy. Hoy hemos venido a compartirles, hemos invitado a una pareja muy especial para que toquemos un tema que ellos van a decirnos cuál es, pero quiero recordarles cuál es la razón de que hagamos este programa. El Señor nos dio una cita que está en Isaías 56:7 y que dice así: yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Yo aceptaré en mi altar sus holocaustos y sacrificio, porque mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Nuestra casa hoy nos permite conversar de este tema para llegar a donde usted se encuentra y que usted pueda ser bendecido en esta noche. Hoy hemos invitado a los esposos Paz y en el nombre de Jesús le damos la bienvenida, esposos Paz, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros, es una alegría y pues ahí tienen el tiempo disponible. Muchas gracias. Gracias, Hilario. Gracias, Lucky. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Yo soy Estuardo Paz. Y yo soy Anadali de Paz. Un placer estar aquí con ustedes en esta noche. Vamos a pasarla bien. Nada pasa por casualidad y todo lo que hablemos tiene un sentido y una razón. El tema es la administración. El tema de la administración es un tema tan interesante que salió incluso como licenciatura en Guatemala, creo que salió en 1970. Por ahí se han desarrollado muchos licenciados en administración. Ha ido cambiando los nombres, por ejemplo, empezó con administración de empresas, luego se extendió a administración de hotelería, administración de recursos, especializaciones en posgrados o en maestrías, para hablar de administración. Es una normalidad que requiere la vida diaria. Y por ende la administración como tal es un hecho que ha existido por siempre se ha administrado, pero el tema de el que adquirió el nombre de administración es producto de aquel señor, si no, algunos de ustedes nunca lo he oído mencionar, pero el famoso Deming. Deming era un psicólogo experto en temas de psicología y desarrollo del tema de administración. Incluso hay fenómenos en el mundo entero que han marcado el tema de administración de una forma espectacular. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se queda sin recursos, sin materia de producción, y además que era un país que no producía la calidad que debería de tener. Llama a un estadounidense para que empiece a apoyarles en temas de administración en sus fábricas. Y este señor hace un proceso de cambio psicológico, cultural, educativo, en la cultura japonesa, que transforma a Japón en el país número 1 en la economía más fuerte por muchos años. Este fenómeno fue increíble. Para mí me resulta sorprendente porque después de haberse acabado todos los recursos que venían de la guerra y sobre todo vidas, empieza a transformarse la cultura de Japón en una administración que es espectacular y que sobre todo crea muchos de los sistemas electrónicos y la mejor calidad de fabricación la encontramos en ese país. Amén. ¿Cómo puede pasar ese fenómeno? Ese fenómeno es interesantísimo porque no es obra de la casualidad, ni es obra mágica, sino que es un tema que empieza con la cultura que le aplica a cada uno de los individuos. La forma de pensar de este estadounidense que llegó a cambiar la cultura, empezó a transformar la educación de los niños, de los jóvenes y la gente que estaba dirigiendo las grandes compañías. ¿Y cómo empezó? Fíjese que es extraordinariamente interesante para los países. De hecho, nosotros hemos pasado por ese proceso, pero no hemos avanzado como nación. Es empezar desde la educación a transformar los pensamientos de la gente que iba a tomar la dirección de las grandes organizaciones en 15, 20 años. No estamos hablando de una época de 100 años, de 15 a 20 años, esos jovencitos que estaban empezando a estudiar empezaban a asumir retos de responsabilidad en las grandes organizaciones. Entonces, ese creo que es uno de los fenómenos administrativos más espectaculares que la modernidad puede recolectar.
los invito en alguna ocasión a ver los fenómenos de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Hay como unos 20 libros que habla de este tema. Y ahí puedes encontrar enumerada de una forma enumerativa algunas biografías que te pueden decir cómo el milagro de Japón resultó siendo una espectacularidad como lo es. Otro modelo que es actual, es el famoso modelo de Singapur. Hay un libro que se llama Del tercer al primer mundo, de Lee Kuan Yew, que fue el primer ministro de 1953 a creo que 1997. Este libro especifica cómo Singapur, que era un país con un Producto Interno Bruto similar al nuestro, muy, muy similar, casi emparejados, es como hablar de la forma en que nosotros vivimos ahora, vivía Singapur en aquel entonces, en 1950. Y estábamos en paridad. Cuando hablo en paridad, en similitudes de valía lo mismo un Tortrix, valía lo mismo un par de zapatos, el precio de las propiedades era muy igual, el tema del transporte era muy igual. Cuando hablo de paridad, hablo de esos temas. Entonces, este Lee Kuan Yew empieza a administrar el país de una forma espectacular, a convertir del tercer mundo al primer mundo. Lee Kuan Yew, que es el primer ministro, cambió totalmente la cultura de Singapur. En aquella península pobre donde traficaban drogas, donde habían asesinatos, incluso hay una historia preciosa que habla de ese momento de los 100 años antes de Singapur. Y era como hay que decirle, era una península de piratas, de delincuentes, de todo lo que había, porque era una península estratégica para llegar el comercio a toda la parte de Europa y parte de Asia. Entonces, hay un inglés que se llama de apellido Raffel. Este inglés empieza a establecer una cultura diferente, pero no seguía superándose, aunque estableció las normativas. Y fíjese, ahí empieza la administración. ¿Qué hace Raffel? Empieza a ordenar la ciudad de una forma ordenada y empieza ya a distribuir las calles, avenidas, elimina el comercio ilegal y empieza a transformar la vida de los singapurenses. Luego entra Lee Kuan Yew y empieza a cambiar totalmente la cultura. Si alguna vez ustedes quieren ir a Asia, quieren conocer un país extraordinariamente extraordinario, alguna vez vayan a Singapur. Esos son modelos de administración extraordinarios que nos han abierto los ojos a nosotros y sigue siendo importante. Y tú te recuerdas que veníamos platicando ayer, Nadali, que hablamos de la administración de José, del que les pidió una quinta parte de todos mientras había prosperidad. ¿Te recuerdas de eso para que puedas contarles? Sí, pero antes de continuar con José, quisiera darles un concepto general sobre lo que es administración. Y dice que es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas con el fin de obtener determinados resultados. El ámbito de la administración podemos ver también acá, como decía Estuardo, que es universal, o sea, que va desde la industria, el comercio, la administración pública, incluso las finanzas familiares. Entonces, en lo público, en lo privado. Desde hace muchos años, como bien veníamos platicando con Estuardo sobre José, ya se daban las primeras pautas sobre lo que era administración. Yo imaginaba en ese tiempo de José, yo no sé si ustedes se imaginan ese tiempo, Lucky e Hilario, te imaginas a José yéndole a decir a toda la gente, mire, una quinta parte de lo que ustedes tienen es para mí y lo vamos a guardar porque vienen 7 años de vacas flacas. ¿Te imaginas lo que pasó en esa sociedad? Nadie le creería. Le dije, ¿cómo voy a darte una quinta parte de lo mío? Uh-huh. Sí, y de todos modos me estás hablando de 7 años o quizá habían pasado 2 de 5 años. Eso no va a pasar. ¿Y qué hablamos ahí? Esa es administración, es tomar las riendas de decisiones ordenadas para lograr un fin. Un fin que es, en ese tiempo, era el alimento del pueblo elegido de Dios. Pero así puede suceder con muchas cosas. El orden. Y ¿saben qué? Yo me quiero explicar, no sé si alguna vez te has pensado en ese momento, yo quiero imaginarme que José ha de haber recibido amenazas de muerte. Porque estaban con los granos, con los alimentos del pueblo, y decir, dame una quinta parte de lo tuyo y sin devolverte nada a cambio. Eso ha generado un conflicto, pero bárbaro. Pero lo que no habla la Biblia, y que seguramente pasó, es que ahí hablamos de liderazgo.
Entonces, la administración es liderazgo. Así es. Es una de las características que tiene la administración es la dirección. Pero la primera de todas es la planeación. Luego tenemos la organización. Luego tenemos la dirección, que se refiere al tema de liderazgo, y finalmente tenemos el control. Todas estas, en la parte académica se le llaman las fases de la administración, pero todo esto se conjuga para llegar a obtener los resultados deseados. Por ejemplo, en Singapur, ¿cuál sería el objetivo? O en Japón, que la nación fuera próspera. Sí, ese era el fin. Entonces, ordenadamente, a través de esas decisiones, hubo una dirección, hubo una planificación. Y quiero hablar de algo que mencionaba Nadali al final, control. El control es como la carnita del resultado. Si no hay un sistema de seguimiento de lo que va pasando, es difícil entender cómo estamos. Lo más difícil en la vida de las empresas, de las hogares y de la vida personal es hacer un recuento de dónde estoy parado. El control es quizá, yo le digo a los estudiantes cuando doy clase, le digo, es que el control o el ver dónde estoy parado requiere de pantalones y las mujeres de faldas, porque es bien difícil darse cuenta que está uno mal, pero hay que hacerlo. Esa etapa es importante. Y la planeación, no digamos, la planeación está hablando en la Biblia por muchas etapas. ¿No tienes alguna cita ahí que hable de planeación? Sí, fíjate, estaba viendo que la administración es el proceso, dice ahí, de planificar, organizar, dirigir y controlar el manejo de los recursos y las actividades de trabajo, con el propósito de lograr los objetivos o metas. Dice una parte, permite implementar nuevas estrategias para el logro de las metas para tener éxito en la empresa u organización. Y me estaba dando cuenta que desde el principio, fíjate que cuando la palabra del Señor, uno empieza en el libro de Génesis, encontré una cita que dice ahí, dice en Génesis 1, 26 al 28, entonces Dios dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Y les dijo, tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Entonces yo analizaba, administrar es gobernar algo, ¿verdad? O sea, en el caso del hogar, fíjate que Dios le dio la oportunidad de tener poder sobre todo, eso lo veía yo ahí, y el problema es que muchas veces nosotros a veces no relacionamos los recursos que obtenemos de nuestro trabajo o de donde quiera que nos desenvolvamos para ponerlo y administrarlo bajo la guianza de Dios, sino que a veces nosotros todo lo consideramos como que es nuestro. Y encuentro otra parte, fíjate que dice que, vamos a ver, dice, el término administrar se refiere a la actividad a través de la cual un sujeto o grupo de personas se dedicarán a poner orden en la organización, especialmente en lo inherente a las finanzas de una empresa, organización, negocio o estado. Dice, en su concepto original se refiere a quien ejecuta una función o presta un servicio bajo la autoridad de otro, dice. Y en este caso, los cristianos, tal vez hay algunos que tienen negocios. Tenemos que entender que aunque no tengamos un patrón, tenemos una autoridad que es Dios, porque Él nos dio esa autoridad para que administremos los recursos de la manera como Él lo ha establecido, porque todo tiene una forma de hacerse las cosas como Él las estableció. No sé si quieres agregar algo. Bueno, hoy en este tiempo, buenas noches, Dios les bendiga. En este tiempo, si podemos darnos cuenta,
hay mucho desorden en la administración, ¿verdad? En todo lo que es dinero, administrar un negocio, hay mucha, en casa, ¿verdad? Hay mucho desorden. Y entonces, pero ¿qué es lo que necesitamos hoy en esta noche? Es querer aprender cómo podemos administrar, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña también en Proverbios 16:20 y dice, al que bien administra, bien le va, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender y feliz, ya no terminé de decirla, y feliz el que confía en el Señor. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, necesitamos en ambos, ¿verdad? Partes iguales necesitamos porque habemos mujeres tan desordenadas como también hay hombres también desordenados. De esos más sabemos. En la administración. Y necesitamos pues poder se me olvidó la palabra. Diligentes en la administración, ¿verdad? Y poder aprovechar este tiempo que el Señor nos da, porque, como decía Estuardo al principio, no es casualidad. Ha sido el Señor el que ha permitido que en esta noche, pues, tengamos esta transmisión, porque tanto como nosotros pueda ser o otros, necesitamos de ese corregimiento, ¿verdad? Y poder aprender y estamos a tiempo. Porque yo he oído a personas que dicen, ay, no, es que eso me lo hubieran dicho cuando yo era joven, ¿verdad? O eso me lo hubieran dicho cuando yo todavía no estaba casado, ¿verdad? O cuando yo trabajaba y tenía un buen puesto. No, es en el tiempo que de verdad necesitamos y reconocemos la necesidad que tenemos de que el Señor sea el centro de poder cómo administrar todos los recursos que nos da en nuestras manos, ¿verdad? Así es, Luqui. Cuando somos jóvenes y solteros, tenemos que aprender a administrar nuestros recursos, que es nuestro sueldo. Ya al casarnos, entonces, nos toca administrar juntos ese dinero que nos ingresa, ¿verdad? Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de un presupuesto, siendo claros con las cuentas y tratando de la mejor forma, pues, de validar los gastos de la familia y de que los gastos no excedan a los ingresos, para que así podamos tener una libertad financiera. De la libertad financiera precisamente les va a hablar Estuardo. Sí, de la libertad financiera es un tema importante en un negocio, administrar los recursos. Decías algo, Hilario, que es ordenar para tener un fin, un objetivo y el éxito. Ajá. Un proyecto triunfal. Y quiero hacer mención antes de continuar que no implica que para ser administrador hay que pasar por universidad. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque hay tabús en el tema de administración que se cree que únicamente puede administrar aquel que tiene el título de administrador. Y no es cierto. De hecho, la carrera administrativa, como les decía, empezó hace poco, pero la administración ha existido por siempre. Entonces diríamos, aquellos no administraban bien porque no habían ido a la universidad. No tiene nada que ver. La administración es un tema de lógica, de razonamiento y de momentos específicos para pensar en lo que quiero alcanzar. Si usted que está oyendo este programa esta noche y no tiene carrera universitaria y cree que no puede administrar porque no ha ido a la universidad, no es cierto. Hay muchos documentos por aprender, hay mucha gente que puede enseñarle. Y yo lo he visto en carne propia. Hay gente que tiene grandes negocios bien administrados que apenas ha llegado a primero primaria. Y hay algunos que ni siquiera leer y escribir saben. Y no estoy hablando de una falacia que no es cierto. Yo lo he vivido. Como les contaba, doy clases de maestría. Si uno de mis estudiantes trabajan en el banco, y yo les pregunto, ¿tienen clientes que no saben leer y escribir, que tienen grandes negocios? Sí, y siempre me mencionan entre 3 y 4. Yo digo, eso es lógica. Entonces, el tema de administración es un tema de lógica y de razonamiento. No es una ciencia exacta. No es algo que tengo que aprenderme de memoria. ¿Cuál es el primer paso? Planeación. ¿Cuál es el segundo paso? No se trata de memorizarlo. Se trata de entender con lógica cómo van avanzando los negocios. Y una cosa importante donde arranca toda administración es define tu objetivo.
¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es la ruta de acceso? ¿Cuál es la ruta para llegar a ese punto? Si no hay un objetivo en cualquier proyecto, no existe la administración. Hay un dicho que me encanta, que leí en un libro de Dale Carnegie, que se llama El arte de hacer amigos e influir en las personas, que dice, para alguien que no tiene un puerto de llegada, no hay viento favorable. Fíjate, pues. Para aquel que no tiene un puerto de llegada, no hay viento favorable. ¿Qué significa eso? Que como no sabe a qué puerto llegar, no sabe si el viento del norte o del sur o del este lo va a llevar, porque no sabe a dónde va. Entonces, si la administración no tiene un objetivo, está perdido, está como esa, aunque lleguen las oportunidades, no las tomas porque no sabes a dónde va. Entonces, la administración empieza con la definición del objetivo, hacia dónde quiero llegar. Amén. Fíjate que hoy estaba hablando con mi hija. Ajá. Ella está estudiando administración y yo creo que ya pasó en donde están todas las clases que les dan, como que área común. Donde está lo que, o sea, ay Dios, ¿cómo no sé? Área común. Pero la cosa es que le hicieron el examen y ganaron en grupo. Pero yo le decía a ella hoy precisamente, mira, le digo yo, el tema de la administración muchas veces no se basa tanto en lo que voy a aprender a otro lado, por lo que decías, ¿verdad? Sí, muchas veces yo creo, le decía, que más influye lo que sale del interior. Sí. Porque a veces, y fíjate, porque uno no puede gobernarse a sí mismo. Y fíjate que la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, mira cómo dice ahí, si no hay buen gobierno, dice, la nación fracasa. Uh-huh. El triunfo, dice, depende de los muchos consejeros. El problema es cuando en su interior hay demasiado orgullo, no buscas consejo, no buscas guianza. O sea, bueno, no lo digo por todos, lo digo por mí, porque a veces pasa que a mí me pasaba antes cuando yo tomaba decisiones para negociar, por ejemplo. Yo siempre quería salirme con la mía. Y hacía un negocio donde yo decía, no, es que este negocio, toda la ganancia va a ser para mí. Ya. Yo le decía a la persona, te compro a tal precio, pero me lo da solo a mí. Porque yo quería sentir orgulloso de haber tomado una buena decisión. Y resulta que por pagar un precio un poco más alto, resultaba perdiendo, fíjate. Sí. Pero yo trataba de no demostrarlo. Pero yo no me estaba dando cuenta que el que se estaba haciendo daño era yo. Y a eso eso lo aprendí con el tiempo. Hasta que ya sufrí los golpes. Entonces dije, no, yo no quiero, si le tengo que compartir a alguien más, pues mejor, porque al final lo que necesitamos es ponernos de acuerdo para sacar un buen precio, ¿verdad? Pero yo pagaba más por tal de que me lo dieran todo a mí y resultaba perdiendo. Estaba administrando mal. Hacías malas inversiones. Sí, entonces yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Fíjate que la palabra del Señor nos dice, por ejemplo, en Lucas 14, 28 al 33, dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Dice. De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000, dice? Entonces, y si no puede hacerle frente, dice, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz, y así pues cualquiera de ustedes, dice, entonces, que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Ahí termina esta parte. Entonces yo analizaba todo lo que nosotros querramos emprender, tenemos que calcular. Tenemos que ver con qué contamos
y con qué podemos lograr con lo que tenemos, ¿verdad? Porque a veces tomamos decisiones que muchas veces en vez de ayudarnos nos complican la vida y por eso hay tanta gente endeudada. Y yo pienso que en este tiempo que estamos viviendo, imagínense, mucha gente se quedó sin trabajo y mucha gente no tenía cómo solventar sus gastos. ¿Pero por qué? Porque había hecho compromisos anteriores, ¿verdad? A veces uno compromete el dinero que ni ha recibido Sí, y se acostumbra a vivir de esa forma, pero resulta teniendo una vida complicadísima porque así como este tiempo, imagínate, ya van 7 meses de estar con esta situación y no sabemos cuándo va a terminar. Pero cuando nosotros aprendemos a administrar los recursos que Dios nos da, sean pocos o sean muchos, nosotros vamos a procurar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no viviendo vidas ajenas, porque a veces pasa, pues él decía que la administración creo que de alguna manera nace del interior, de cómo estamos interiormente, para que en base a lo que yo pienso que puedo hacer, y a veces puede hacer que me vaya a sentir inferior a otro, pero a la vida así es. Hay unos que están más altos y otros que están más abajo. Pues eso pasa siempre. sí, Siempre. pasa, ¿no? Alguien mejor y alguien peor. Sí, siempre va a haber. Y entonces nosotros tenemos que ser realistas. Yo pienso que eso también es parte de la administración, el admitir que hay cosas que no puedo llevar a cabo, ¿verdad? Claro. Sí, es muy interesante eso que hablas, Hilario, porque estás hablando de los recursos, de la administración de los recursos, pero también tenemos que ver en la familia quién administra los recursos. Se supone que por el orden divino el hombre es el sacerdote de la casa, ¿verdad? Y es el principal proveedor, pero en algunos casos el hombre no sabe administrar los recursos. Entonces, hace mal uso de ellos, se endeuda y creo que no debería verse mal, pues, que la esposa sea la administradora de los recursos, porque algunas veces nosotras como mujeres somos más ordenadas en el gasto. Sí, yo creo que acaba de decir algo importante porque quizá el trabajo de las señoras en casa es como desvalorizado. Y la ama de casa es una administradora por excelencia. Por eso yo siempre he dicho que las señoras que han trabajado en la casa pueden montar cualquier negocio, porque administran. Y lo poco o mucho que le dan, lo hacen que dure por mucho tiempo. Para mí, que se estire. ¿Ah? Que se estire. Que se estire, fíjate. Para mí, con los años de experiencia, una ama de casa es una emprendedora por excelencia. Sabe cómo administrar lo poco y estirarlo. Eso es administrar. Y quiero recalcar algo que decías, Hilario, cuando hablabas de las citas, decías, no sé, usted sienta antes de construir la torre. Ese es un objetivo, construir la torre. La otra, ganar una batalla. Entonces, lo primero que debes hacer es establecer el objetivo. Luego ya planifican. Y planifican de acuerdo a donde quieren llegar. ¿Y por qué es importante establecer objetivos? Porque todos nosotros somos gente de propósitos, que queremos crecer, queremos ser felices, y una de las maravillas de la vida es tener sueños. Entonces, los sueños se administran también, porque fíjate, por ejemplo, quieres ser un médico, mi sueño es ser médico, tenés que administrar tu tiempo, tus recursos, tus talentos de igual manera, pero tienes claro qué quieres ser. Entonces, planificarlo. Y a Nadal le decía algo que me encantó, decía que no es que las mujeres son capaces de administrar, sin lugar a dudas. Yo lo he vivido. Hay mujeres que quizá no tienen ese talento, quizá no la tienen, pero pues también, como todos, no todos somos perfectos, también hay debilidades en algunos momentos y hay mujeres que no pueden administrar, pero pueden pedir ayuda. No hablemos antes de las finanzas, que Nadal me preguntabas de las finanzas, es tan importante. Las finanzas es lo que acabas de decir, Hilario. ¿Qué tan importante es el manejo del recurso? Y a Nadal decía, debes de tener más ingresos que egresos. Si tienes más egresos que ingresos, la familia, la compañía termina tronada.
exceptuando en etapas de inversión, por ejemplo, en etapas donde se invierte en algo grande para poder aprovechar eso que se invirtió grande para generar más recursos. Entonces, una de las claves de cualquier de administrador es que tiene que tener claro que debe tener más ingresos que egresos. No puede crecer más allá de lo que su capacidad tiene y ni puede hacer inversiones en algo que ni siquiera sabe si va a vender. A mí ahora uno de los casos bien interesantes de esto, que tengo un amigo, muy buen amigo, invirtió en 100,000 mascarillas. Las compró alrededor de 19 quetzales. Y ahora las mascarillas están a 12 quetzales y tiene 85,000 mascarillas en bodega. Y yo le decía, te aventuraste a algo que era muy incierto, pero sobre todo cometiste uno de los pecados más grandes del administrador. Y eso lo enseña un famoso inversionista, dice, no inviertas en negocios de bonanza, invierte en negocios que están en quiebra. ¿Y por qué? Porque cuando inviertes en negocios de bonanzas hay muchísimos actores. Todos dicen, este es buen negocio, vos, métete, y se mete. Y de ahí otro, miramos, a otro mi amigo le fue y se mete. Esos son los negocios de bonanza. Los negocios de bonanza no duran, tienen un corto periodo de vigencia, como pasó ahora que la gente, hay muchos inversionistas que invirtieron en temas de COVID, alcohol, mascarillas, pruebas de COVID. ¿Y qué ha pasado? Se ha reducido y toda esa inversión se perdió. ¿Por qué? Porque invirtieron en un negocio de bonanza. Inestable. Y fíjate que cuando el negocio es bueno, se mete cualquier cantidad de gente. Porque todos dicen, ese es buen negocio. Y se meten sin conocerlo. Y lo que pasa es que como se meten sin conocerlo, truenan. Y eso es administración. Yo pienso que también no es malo invertir, no es malo, pues también a veces uno habla de deudas, ¿verdad? Pero no necesariamente todas las deudas son malas. No. Porque a veces hay deudas que puede obtener uno, pero si es para invertir un negocio bueno, pues está bien. Pero ahora, si no, es mejor no. Yo pienso que así como el caso que comentabas, si la persona se hubiera decidido por comprar unos 10,000 mascarillas para probar, ¿verdad? Se hubiera ido de a poco, que se pudiera terminar luego y pues hubiera recuperado su inversión. Hasta hubiera ganado un poco, pero como a veces uno, como dicen en el argot de los negocios, por chucho, dice. Por chuchón, por ambicioso, por como amor al dinero. Aborazado. Entonces, y fíjate que la palabra del Señor nos enseña, fíjate en 1 de Pedro 4:10, dice ahí, como buenos administradores, dice, de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido, dice. Así es. Y cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre, dice. Amén. Entonces, es que esto me hacía reflexionar, que muchas veces nosotros caemos en errores graves de inversiones, porque queremos que nos miren, así como me pasó a mí, ¿verdad? Yo te pago más, pero si me lo das solo a mí, y que digan que yo soy el bueno. Pero aquí no se trata de ser el bueno, sino que los dones que Dios me da los pueda utilizar para que Dios sea alabado. Y así se quita uno ese peso de decir, no, es que vos sos el bueno, hombre, es que vos sos el que sabes, vos sos el que tenés capacidad, Eso le quita a uno un gran peso de encima, porque ya no está pensando uno solo en uno, sino está pensando en la gloria de Dios. Buen punto. De lo que nos sirve para administrar también. Buen punto. Fíjate, hay que tener muy presente que los grandes negocios se han construido en un entendimiento y una comprensión total en quien estás negociando es con personas. Y entonces la prioridad es el amor. En los negocios, ¿verdad, mi amor? El amor es indispensable en una administración.
es indispensable. Y yo siempre he creído en estos últimos años que hacer de forma correcta los negocios siempre duran por más tiempo que aquellos que se hacen de una forma ilegal. Todo lo que se hace bien en temas de empresas o temas familiares siempre dura mucho más tiempo y siempre los resultados son mejores. Hablaste de algo interesante. Yo lo resumo. Fíjate, a mí me gusta un tema que estoy medio construyendo ahí que se llama el amor como ventaja competitiva sin comparación. Si nosotros logramos amar a nuestros clientes, a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros de trabajo, no hay quien te gane, porque los productos se copian fácilmente. Los negocios te los imitan. La vigencia de los recursos tiene fin, no duran para siempre, pero el amor se mantiene. Amén. ¿Algo que querías agregar, Anali? Sí, yo me quedé con un tema que quisiera que tal vez nos ayudara Estuardo a resolver, porque hablábamos de las deudas. Ay, sí. ¿Hasta cuánto es el límite de endeudamiento que una familia o que una empresa se podría llegar? Porque, por ejemplo, hay inversiones, como decía Hilario, que son necesarias, como en el caso de una propiedad. Sí. Esas son inversiones sumamente necesarias y regularmente tenemos que acceder a un crédito para poderlo obtener. ¿Hasta cuánto es el límite que una familia o una empresa podría llegar a endeudarse? Fíjate, mi amor, que esa es una buena pregunta porque normalmente nos endeudamos con grandes sumas de dinero porque no hay una planificación de cuánto se puede obtener. Normalmente, algunos hemos aprendido que por lo menos, fíjate, un ejercicio interesante de saber cuánto me podía endeudar es un ejercicio que se puede hacer. Si nosotros nos metemos a una deuda, a una propiedad, antes de meternos a la deuda, a una propiedad, lo que estoy pagando, lo que debería de empezar a pagar desde el primer mes, lo guardo el primer mes. Digamos, si mi cuota era 2,300, que eso va a ser mi cuota mensual de la deuda, yo debo de guardar el primer mes, los 2,300 como que tuviera la propiedad. El segundo mes también, el tercer mes también, el cuarto mes también, el quinto y el sexto. Si en 6 meses pude ahorrar 2,300, es que soy capaz de pagar la deuda por mucho más tiempo. Además, te quedaste con algo ahorradito para dar más enganche de la casa. Entonces, ¿qué implica eso a tu pregunta? Saber que la deuda la puedo pagar. Si yo me endeudo con la cantidad de dinero que me pretende endeudar, debo tener clarísimo que lo que tengo que pagar mensualmente, lo puedo pagar. Y como esa es una incógnita, si la puedo o no la puedo pagar, este es el ejercicio bien bonito. Durante 6 meses, un año, guarda ese dinero, y si durante un año no fallaste ningún mes, entonces creo que estás listo. Ahora, si de un año solo guardaste 5, significa que 6 meses estás atrasado en la deuda. Y lo más seguro es que te vayan a quitar la casa. Sí. Ese es un ejemplo precioso que se puede usar en temas de administración y sucede en las empresas. Si haces una compra importante para invertir, debes tener claro que tiene la capacidad de poder vender y que por lo menos tiene los clientes a quien venderles. Y quiero hablar de otra cosa que Anali me decía ayer. Es que cuando estamos hablando de administración de recursos, no debemos de dejar de pensar que son recursos, que van y vienen y que se acaban. No estamos hablando de personas, estamos hablando de recursos que van y vienen. Y así como se han perdido las inversiones, se puede recuperar. Y no pasa nada. No pasa nada. Amén. ¿Sí? ¿Querías decir algo? No, solo quiero contarles un pequeño testimonio, pero hoy quiero saludar también a todos los hermanos, amigos que nos están viendo a esta hora de la noche. Que Dios los bendiga. Y si ustedes también quieren compartir algo, también son bienvenidos a este programa. El programa también es para ustedes, para todos nosotros. Que Dios los bendiga. Quiero contarles un pequeño testimonio. Fíjense que yo al principio fui muy mala administradora, ¿verdad? Mala administradora. Pero algo que me gustó que dijiste tú, Estuardo, es que hay veces cuando no lo reconocemos, es cuando no nos damos cuenta de que estamos en un grave error, ¿verdad? Y la verdad que yo nunca quise reconocer de que yo no era una buena administradora y en ningún ámbito,
ni en el hogar, ni en el negocio, porque cuando yo ya me casé con Layo, él ya tenía negocio, ¿verdad? Pero ni ahí también, él me puso negocio y yo nunca supe administrar, y lo reconozco, ¿verdad? Pero cuando fui conociendo al Señor poco a poco, yo me recuerdo que yo un día le dije yo al Señor, Señor, yo ya no quiero seguir en esto de que yo no puedo ser una buena administradora, porque todos los recursos que Él pone en mis manos, todo lo desecho, todo, no sé dónde se va, no sé, o sea, me recordaba de una cita, ¿verdad? Que se echa en saco roto y se va, ¿verdad? Y en Ageo dice eso. Y entonces, pero hasta que un día yo reconocí y le dije al Señor que me ayudara porque yo no era una buena administradora de los recursos, ni mucho menos en casa. Y fue así como Dios fue obrando en mi vida poco a poco y siempre me recordaba de esa cita, ¿verdad? Que dice que cuando hagamos algo, que lo hagamos de buena gana, como que lo estuviéramos haciendo para el Señor. Y yo cada vez que hacía algo, yo trataba la manera de hacerlo buena gana, porque yo decía, le estoy sirviendo al Señor, le estoy sirviendo al Señor. Y poco a poco me fui dando cuenta cómo el Señor me iba dando la sabiduría, ¿verdad? Me iba dando la sabiduría para poder ordenar todas las cosas que necesitaba ser ordenada, ¿verdad? Entonces, ahí empezó el proceso de poder administrar bien los recursos. Ahora quiero contarles que para la gloria del Señor, pues Él me ha permitido tener 2 negocios, ¿verdad? Bueno, no solo 2, 3, ¿va? Pero ha sido porque Dios, yo he puesto en primer lugar ahora al Señor. He tratado la manera de darle el lugar que Él debe de ocupar, ¿verdad? En todo el ámbito de mi administración, ¿verdad? Entonces me he dado cuenta cómo el Señor ha ido cambiando poco a poco, pero ha sido porque he reconocido y le he pedido la ayuda a Él, ¿verdad? Esto es para la gloria del Señor, pues porque no es, como decía Estuardo, no se necesita de estudio, pero sí de la sabiduría de Dios. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28, dice ahí, todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. Entonces yo leía esto y también decía, o sea que la sabiduría, la administración, tener sabiduría para administrar, el tema no es tanto cuánto sabemos nosotros, sino a quién nos acercamos, a quién acudimos para que nos ayude, porque el caso este que cuentan era el tema de David, cuando le presentan el caso del niño que murió, ¿verdad? El niño que la mamá decía, el que está vivo es mío y el que se murió es de ella y que no sé qué, pero ¿cómo iba a saber realmente cuál era la verdad? Y él de plano interiormente, me imagino yo, porque la Biblia no lo dice, yo me imagino que estaba el Señor, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Porque ella dice que es de ella y la otra también. ¿A quién le creo? Entonces se le ocurrió decir, ¿verdad? Se le vino la sabiduría y le dijo, miren, ¿saben qué? Pártanlo en 2 y denle un pedazo a cada uno, a la mitad a cada uno. Y ahí fue donde descubrió que la mamá dijo, no, mejor no lo parten, désenlo a ella, porque prefiero que viva y no que se muera. Entonces él entendió, la mamá es la que lo dio, lo cedió. Eso es sabiduría. Eso es la sabiduría de Dios para poder administrar justicia, recursos, lo que quiera que Dios ponga en nuestras manos. Necesitamos acudir constantemente a pedir la guianza de Dios, a esperar de Dios que Él resuelva nuestras necesidades conforme a su voluntad, porque yo sí les puedo también contar un montón de testimonios de cómo Dios nos ha ido dando la sabiduría para tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de la casa donde vivimos, yo no me tuve que endeudar de ir a contratar a una urbanización, una casa, ¿ves? No, yo le pedí a Dios y Dios nos proveyó primero el terreno y lo dejé ahí.
Pero yo después de que decía, ¿cuándo voy a tener un terreno? Si yo no tengo el dinero en efectivo. Pero no van a creer que cuando compramos el terreno, de una vez al contado lo pagué, sin tener nada. Y de ahí lo dejé y lo volví a poner en las manos de Dios. Recuerdo que mi hijo, el que está administrando hoy la plataforma esta, él me dice un día, tenía 5 años, ¿por qué no tenemos casa? Porque Diosito todavía no quiere, le dije yo. ¿Y cómo hacemos para que quiera? Me dijo. Pues orándole. Pero yo nunca te he oído orar por una casa. A partir de hoy vamos a orar. 5 años, fíjate. Y todas las noches me levantaba. Vení, no hemos orado por la casa. Y no hemos orado y pues de repente, mira, pasaron 3 meses de estar orando y a los 3 meses el Señor nos dio el dinero para venir a construir. Fíjate, entonces hay cosas que Dios puede hacer cuando nosotros cedemos nuestra confianza en Él, ponemos nuestra confianza. No hay nada imposible para Dios. La Biblia dice que todo es posible para el que cree. Y entonces es importante que nosotros, cada cosa que nosotros necesitemos, todo aquello que pues en donde nosotros nos pongamos de acuerdo, ¿va? Porque la palabra también lo dice en el libro de Mateo capítulo 19, dice ahí que donde 2 se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre. Yo creo que ahí es donde se cumplió la promesa de Dios con nosotros, sin necesidad de conocer el versículo, porque yo no sabía nada de Biblia. Pero mi hijo nos hizo porque nos pusiéramos de acuerdo, ¿verdad? Porque a él se le ocurrió. Él nos dijo a nosotros. Él nos dijo a nosotros que, mira, a partir de hoy vamos a orar. Y fíjate que en el capítulo 18, versículo 18 de Mateo dice, les aseguro, dice, que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Esa es la promesa de Dios. Entonces, cualquier cosa que nosotros necesitemos, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, y si es de salir de deudas, porque yo creo que algunos de los que nos están viendo hoy, hay algunos que puede hacer que estén en alguna deuda, que hagan algún compromiso. Nosotros hemos vivido situaciones de dinero también en las que, si les cuento, pues se nos alarga el programa. Entonces, solo quiero decirles que en una ocasión tuvimos un problema con un dinero, pero eran varios miles. Y gracias a Dios, esa vez yo estaba molesto porque yo no sabía de la decisión que había tomado, pero hubo un momento que mis hijos me hablaron y entonces le dije, bueno, hinquémonos y pongámoslo en las manos del Señor, y Dios nos ayudó a pagarlo. Entonces yo no sé si hoy dentro de los que nos están viendo hay algunos que están endeudados, hay algunos que están deprimidos porque no saben cómo salir de esos compromisos, cómo resolver esas situaciones que pues la vida a veces nos permite vivir esas experiencias. Y yo quiero invitarlos en el nombre de Jesús, si hay alguien que nos está observando que no haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador, hoy queremos invitarlo a que entregue su vida al Señor. Él puede resolver cualquier necesidad que nosotros podamos estar viviendo. Y en el nombre de Jesús le pido que me acompañe a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy, Señor, queremos invitar a la persona que tal vez hoy en esta noche está angustiada, preocupada y no sabe cómo resolver esto porque no ha entregado su vida a ti, pero sabemos que tú tienes la solución para cualquier necesidad. Hoy te reconocemos a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, queremos poner nuestras decisiones en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes y nos conduzcas por el camino de santidad para vivir conforme a tu voluntad. Cristo Jesús llena cualquier vacío en la vida de aquella persona que hoy te esté abriendo su corazón
y que pueda vivir una vida sobrenatural para la gloria y la honra de tu santo nombre. Queremos también aprovechar este momento para orar por aquellas personas que son ya hijos o hijas tuyas. Queremos pedirte que cualquiera que pueda estar endeudado, cualquiera que pueda estar necesitando recursos, cualquiera que no tenga un trabajo, cualquiera que se haya metido en problemas por no saber administrar, te pedimos perdón, mi Dios, para que seas tú el que traigas la sabiduría a cada hogar, a cada familia, a cada corazón. Tu palabra hoy nos ha dicho que lo que aquí desatemos quedará desatado en el cielo. Y lo que aquí atemos quedará atado. Hoy queremos atar toda deuda para que ya no siga creciendo, para que ya no se siga incrementando y tú obres un milagro, para que tú desates, Señor, tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, y cualquier deuda pueda ser cancelada de una manera sobrenatural. Dales tú la guianza, dales tú la sabiduría, dales tú el respaldo para poder resolver cualquier necesidad conforme a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos orar por cada hogar, por cada familia. Te pedimos, Dios, que podamos dejar hijos enseñados, hijos sabios, para que aprendan a administrar los recursos que nosotros les podamos heredar, mi Dios. Que nuestros hijos no vivan una vida endeudada, que nuestras generaciones sean libres de toda deuda y de toda contaminación, de toda atadura, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, porque seguros estamos que tú estás obrando, que tú vas a obrar en todo aquel que confía en ti, mi Dios. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que toda alabanza y toda gloria sea para ti, mi Señor. Hoy queremos, Señor, agradecerte por cada una de las personas o los hermanos que hoy se han conectado. Queremos darte gracias por sus vidas, gracias por su atención, y queremos cederles el tiempo a los esposos Paz para que por favor cierren el programa, y si tuvieran algo que agregar todavía hay un poco de tiempo. Todavía nos queda tiempo para... ¿Qué, señorita? Sí, yo quería pues de aquí del tema de la administración requiere liderazgo. Por favor, es de ponerse valiente a dirigir la vida, y por experiencia de Hilario, la nuestra, de los Paz, de las deudas se sale. De eso se sale. No crea que es un tema que está para siempre, no. Y para terminar, es que si su administración la pone en manos del Señor, se quita toda pesadez en temas de bienes materiales. Ese es un tema tan difícil de comprender. Entonces la invitación es a que todo lo que usted haga lo ponga en las manos de Dios, en la vida, en el corazón de Jesús, y lo demás le tocará a usted administrar, sin perder de vista que lo material va y viene. Se puede ganar y se puede perder. Y un mensaje que le doy en tema del dinero: fíjese que el dinero, en realidad, el dinero tiene valor hasta que se usa. Si no se usa, el dinero no tiene ningún valor. Entonces, así como va, así viene, porque para eso se usa. Entonces, no crea que el dinero es el dueño de la vida, porque es un bien que solo adquiere valor cuando se utiliza para un intercambio. Entonces, si se pierde, no pasa nada, se vuelve a recuperar. Liderazgo es importante en el tema de administración. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nadal, y te iba a terminar ahí con... Solo un último punto que no tocamos, y que es el control. El control consiste en en verificar que todo lo planeado que se iba a ejecutar se haya realizado según lo planeado, ¿verdad? Valga la redundancia. Y aquí quería contarles, pues, que entra una herramienta muy importante que apenas tocamos, y que es el presupuesto. Y me viene a la mente lo que decía Hilario, que debe hacerse en común acuerdo en la pareja. No debe esconderse nada de ingresos de lo que generan. Si los dos trabajan, ¿verdad? En la familia, deberían de integrarse los dos ingresos. No debería de haber, como les digo, falsedad en este caso, porque a nosotros nos pasó, también les puedo decir como testimonio. Estuardo nunca me decía cuánto ganaba.
Él solo gastaba y nosotros pues tuvimos que sufrir en algún momento también de ese déficit que tuvimos, ¿verdad? Pero fue por el mal manejo de las finanzas, por la falta de un común acuerdo, por la falta del uso de esta herramienta tan importante como es el presupuesto. Entonces, es necesario tomarse un tiempo para hacer las cuentas. Tú la vez pasada explicabas también de un ejercicio para hacer el presupuesto. Ah, sí. Si tiene alguna duda de lo que está gastando, hay un ejercicio bien fácil. Agarre su cuadernito y un lapicero y anote durante un mes, es lo ideal, pero si no puede 15 días, de todo lo que gasta en el día. Sigamos. 2 huevos de la tienda, ponga 2 huevos, 3 quetzales, no sé cuánto vale. 1 libra de frijol, 5 quetzales. Limón al señor de la esquina, 1 quetzal. Todo lo que usted ha gastado durante 15 días o 30 días es ideal, y ahí se dará cuenta en dónde se están yendo sus recursos. Y ahí es cuando se empieza a tomar decisiones de las deudas. Cuando yo observo en dónde se me está yendo el dinero, sobre eso tengo que tomar decisiones. A veces ese dinero se va por pago de tarjetas, a veces por cada un precio. Entonces hay que tomar decisiones. Pero como dice Nadali, tener el control y la vista en dónde está el problema. Pero sobre todo estar en común acuerdo. Acuerdo. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Cómo te mantenías? Enfermo, deprimido, depresivo. Tenía deudas y yo no lo sabía, no me lo compartía. Cuando le dije, me liberé de todo eso. Y entonces ella ya me apoyó y mi corazón se sintió tranquilo y me ayudó a tomar decisiones que yo solito no hubiera tomado. Yo creo que es una de las grandes ventajas del matrimonio, porque son 2 bajo un mismo objetivo. Yo solito tal vez hubiera sucumbido. Yo creo que para agregar algo también es importante que tomemos en cuenta la disciplina. Porque a veces se hace un buen plan por ejemplo, una buena estructura de lo que es ese de la administración, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? El presupuesto. Se hace un buen presupuesto, pero al final si no hay disciplina, no se lleva a cabo, ¿verdad? Y aclarando algo también es que a veces uno pues... yo he escuchado de personas que solo el varón trabaja y la mujer se queda en la casa y siempre dice, como vos no trabajás y yo traigo, como que el hombre tiene la idea de que no hace nada, ¿verdad? Pero en la casa, y también la mujer lo que desempeña en la casa es un trabajo. Es una administración del hogar. Es una administración del hogar, entonces creo que el hombre no tiene que quedarse con la idea de que la mujer no hace nada, sino al contrario, pongámonos de acuerdo para que caminemos de una buena manera. Si no fuera necesario que la mujer trabaje, pues qué bueno, pero póngase de acuerdo porque también ella necesita sus recursos, ¿verdad? Ahora, si ella puede trabajar, pues también, pero hay que tener cuidado también en la administración de los hijos, ¿verdad? Ahora, otro tema, de otro programa. De otro. Para la próxima, muchas gracias. Ahí ya se nos acabó el tiempo y solo el último mensaje, y vuelvo a recalcarlo. Yo ya había cerrado universidad, ya había ganado mi privado y estaba endeudado por mala administración. La teoría no hace que la administración sea perfecta. Se necesita lógica, razonamiento y un buen consejo. Y la palabra de Dios nos da unas enseñanzas tremendas. Disciplina. Disciplina. De hecho, ahí radica todo, disciplina. Amén. Muchas gracias. Entonces cerramos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por compartir. Es poco el tiempo, Señor, pero tú esta noche sabías a quién le tenías que hablar. Esta noche tu mensaje llegó. Esta noche tú sigues haciendo milagros, y aquellos que están preocupados, como decía en la oración Hilario, todo se resolverá en el nombre poderoso de Jesús. Y todos con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y tienen en María un modelo de administradora ideal. Amén. La Virgen María. Gloria a Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y Realmente, Dios bendiga. próxima y muchas gracias a cada uno de los que nos pues, pudieron ver este programa, que haya sido de mucha bendición para cada hogar, para cada familia, para cada joven, jovencita, que haya sido de mucha bendición. Y será hasta la próxima, que Dios les bendiga y que pasen una buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, bendiciones. Feliz noche.